Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué alegría tenerlos nuevamente. Soy Alejandro San Francisco y estamos en Historia, Libros y Banderas con un gran invitado, arquitecto, urbanista, Iván Poduje. Muchos de ustedes lo conocerán por sus columnas en el diario La Tercera, habitual participante en debates sociales en temas urbanos, una persona que ha participado en numerosas comisiones que se han formado en el país por distintos gobiernos y que tiene un sentido público muy particular, porque no es necesariamente político, pero sí es social, urbanístico, y que a mí particularmente me ha llamado la atención. Hoy lo hemos invitado a conversar por este libro que es realmente muy bueno y muy entretenido. Se puede matar además en un par de días. 7 cabezas, un título curioso que ya veremos qué significa. Crónica urbana del estallido social, se publicó a mediados de 2020, cuando Chile entraba en pandemia. Primero que todo, Iván, muchas gracias por venir a Historia, Libro y Bandera. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy bien, Alejandro. Un honor estar en tu programa. Muchas gracias. Te quería preguntar, Iván, para partir y antes de entrar en materia, ¿cómo surgió este libro? Porque obviamente tus preocupaciones sociales, urbanas y públicas, incluso diría yo, vienen de largo tiempo. Pero este tema es bastante especial. Surge a partir del estallido o la Revolución de Octubre del 19. Surge a partir del estallido, en particular el día 19, bueno, el 18 ocurre lo que sabemos, y el 19 de octubre yo decido salir a recorrer porque me doy cuenta que esto es muy grande, y ya teníamos claro que había 7 o 6 estaciones atacadas el día 18, fuertemente atacadas, destruidas. Entonces el 19 salgo a recorrer la ciudad y estoy en eso 3 meses. Y en ese recorrido lo que fui haciendo fue ver en primera persona qué estaba pasando, conversar con mucha gente, pero además tratar de, lo que hago en el libro, de vincular estos hechos con patologías previas que la ciudad tenía, que no habíamos visto, con problemas que la ciudad tenía que no habíamos visto, y que generaron estas condiciones para que esto se propagara tan rápido. Te quería preguntar eso, porque tú claramente tenías una visión de la ciudad de Santiago, de la segregación social, que es previa al 18 de octubre. ¿Cómo veías tú a Santiago urbano, qué sé yo, el 2005, el 2010, el 2015? Yo creo que veníamos avanzando mucho en materia de desarrollo urbano, veníamos avanzando mucho en resolución de déficit, en infraestructura, en parques, y el Transantiago nos pega un frenazo muy... Yo creo que hay un hito muy importante que es el Transantiago, ¿ya? Que es el 2007. Luego hay un hito muy importante que es anterior al Transantiago, pero después sería más patente, que es el caso de la segregación dura de Bajo de Mena, que parte con las casas del volcán cuando se llueven en los 96, sí, si no me equivoco, y que te muestra una realidad que está bastante invisible, que es uno de los problemas centrales que tiene la segregación, que invisibiliza los problemas. Entonces yo te diría que cuando nosotros publicamos en 2010 un reporte de los guetos urbanos de Chile y descubrimos Bajo de Mena, o sea, más que descubrirlo, lo cuantificamos, ¿no? Dijimos que había 120.000 personas que vivían en este bolsón de pobreza, y empezamos a ver que había otros. Ahí, el año 2000, dijimos que tenemos un problema grande que se está incubando, porque esta segregación está asociada, ¿cierto?, a desesperanza, abandono, etc. Yo entiendo que tú digas que los problemas los ocultamos o desaparecen, pero para una autoridad pública, política específicamente, o de otros ámbitos, esos problemas no deberían desaparecer, deberían ser parte como de su preocupación cotidiana. Debieran. Yo creo que hay 2 problemas que explican por qué no lo son. El primero es que la solución tiende a ser sectorial en Chile, siempre ha sido sectorial. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ministerio que pone las viviendas, otro ministerio que pone los servicios, otro ministerio que lleva el transporte. Y esta coordinación entre estas partes siempre es dificultosa.
Yo diría que en los últimos años, particularmente, para hacerte así más directo, en los últimos 10 o 8 años había una desvinculación de la política con los problemas más cotidianos de las personas. Entonces, al final lo que hace eso es que las personas expresen sus dolores, sus problemas, de maneras cada vez más radicales para ser escuchadas. Hay otro tema que claramente también tú tienes un juicio precedente o una visión precedente, que es la anomia que existía en el país, o al menos cierto grado de anomia, particularmente asociado a eso que comentaste del Transantiago y del metro. El metro era una especie de orgullo nacional y a nadie se le hubiera ocurrido evadirlo, en cambio, evadir su pago. En cambio, en los años, no sé, 2011, 2019, empiezan a haber ciertos gestos de turbas de evasión y cosas por el estilo. La evasión es parte en 2015, ya el metro las detecta. Yo diría que el 2011 marca un hito importante, que es esta revuelta estudiantil, pero ya los estudiantes del INBA y del Instituto Nacional venían organizando evasiones, y el metro se había dado cuenta que no las podía controlar, ¿ya? O sea, que eran inevitables. Pero los estudiantes nunca se organizaron como se organizan en octubre. Yo creo que esa es la diferencia. Había anomia también en la evasión de Transantiago, ¿ya? Como una reacción de rabia y un Estado que decide, digamos, dejarlo pasar para expiar sus culpas por el desastre que había generado. ¿Por qué crees que todo eso se junta en el 2019? ¿Por qué los 30 pesos se vuelven tan relevantes? Porque esta cuestión no la vimos venir, lo usan distintos sectores de la sociedad. Yo creo que lo que hace, más que los 30 pesos, es la evasión. La evasión organizada de estaciones durante 3 días desestabiliza la ciudad completa, ¿ya? Yo diría que si hay algo planificado en el estallido, lo único quizás planificado fueron las evasiones, que partieron en estaciones asociadas al liceo emblemático y se fueron desplazando estratégicamente, y en el día 18 se van a la periferia y ahí revienta todo. Pero ya teníamos la ciudad desestabilizada a esa altura. O sea, ahora tú dices que, por ejemplo, en el tema de las quemas de metro o de la violencia inicial del 18 de octubre, no habría una participación extranjera. Tú no adviertes una conspiración especial. No. Yo descarté muy rápidamente la teoría del ataque extranjero o del plan de ataque extranjero, porque salvo en 3 estaciones donde hubo ataques planificados, pero no más que nada por anarquistas, porque cuando yo llegaba a lugares donde se había quemado una estación o los supermercados que habían sido saqueados organizadamente, hablaba con los carabineros, con los soldados, y hablaba con vecinos que me decían, no, mira, esta estación la quemaron los guarenes, por decirte, una banda de acá, uno de allá. ¿Ya? Y eso después se fue confirmando en la práctica. Tuvimos ataques de estaciones por descuelgue de marcha, tuvimos ataques dirigidos a estaciones, que algunos ven como que la mecha que se prende, que fueron 3 estaciones en particular, probablemente 4, pero el resto fueron ataques de anarquistas, ataques de turba, ataques de barras, que son muy peligrosas, y no hubo una planificación y una coordinación como se pensó. Eso es lo que nosotros concluimos después de trabajar en este libro. Ahora, esa turba, grupo anarquista, barras, todas venían, comillas, trabajando o haciendo sus actividades mucho antes del 2019. Por supuesto que sí. Y la sociedad como que pareció ignorarlo o, como dices tú en algún minuto, expiar sus culpas, aceptarlo y en algunos casos incluso ayudarles. Bueno, en el caso de las barras fueron ayudadas, o sea, hubo una convivencia entre la política y las barras de muchos años, ¿ya? Entonces las barras prestaban servicios para los políticos, estaban idealizadas también, y las vimos después en el estallido, que se idealizaron desde la izquierda, pero también desde la derecha fueron muy útiles, pero venían destruyendo estadios y destruyendo barrios hace mucho tiempo. Destruyeron el centro de Valparaíso, o sea, atacaron trenes, golpearon a una señora, un líder de una barra en un minimar, que se acuchillaban. Venían hace rato haciendo eso. Teníamos turbazos, que eran saqueos masivos de supermercados hace 5 o 6 años, las evasiones masivas, pero todo eso se fue invisibilizando. Ahora, para que entendamos una cosa, yo de las cosas que valoro de tu libro, pero también de tu actividad pública,
es que tú no estás encerrado en una oficina. Alguien podría estar encerrado en una oficina y hacer un gran servicio al país. Por supuesto que sí. Yo en eso no tengo problema. Por supuesto que sí. Pero yo creo que tu visión es literalmente profesional. Tú has sido académico muchos años, pero también de la calle. O sea, a mí me llama la atención la cantidad de cuadras que caminaste después del 18 de octubre Sí. para ver realidades, para conversar con gente. Los que espero que lean este libro después se van a dar cuenta que no solo es muy entretenido, muy informativo, una buena reflexión, sino que tiene muchas fotos. Yo no sé si todas, pero casi todas las fotos son tuyas. Todas. Todas las fotos las sacaste tú. Sí. Y eso tiene un valor. O sea, al final tú ves cosas que otros no podemos ver, no somos capaces de ver porque no estamos ahí. Eso tiene que ver con mi trabajo. Yo, por mi trabajo, hago proyectos en la ciudad, trabajamos con vivienda social y con comunidades y comités de allegado hace bastante tiempo. Y eso me ha permitido, y por los trabajos que hacemos en la oficina, a ti un trabajo de reportes de contingencia, de coyuntura, sobre problemas urbanos y sociales, hace mucho tiempo que venimos haciendo eso. Entonces, para mí era natural, además sabía qué sectores eran más complejos, y cuando empecé a ver que se prendían en los mapas que hacíamos, sectores que ya tenían patologías previas de narcotráfico, de barra, dijimos, bueno, acá hay que ir a ver esos lugares, porque claramente lo que está pasando acá es que estos tipos que hace tiempo estaban mandando y controlando la ciudad, ahora se desbandaron. Y eso fue lo que yo creo que pasó. Entonces sí, hay una experiencia de campo muy importante, de muchos años por lo demás, y que te da, yo te diría, una sensibilidad especial también para la empatía que tienes que tener con los problemas, que creo que hoy día un aspecto donde estamos fallando, especialmente las personas que están muy pegadas con la Constitución, están fallando en esa empatía de no entender las molestias de las personas y los dolores que están teniendo. Tú dijiste que una de las razones por las cuales concluiste alguno de los problemas era que te decían, mira, esto lo hicieron los de la banda de tal población. Sí, los vecinos. ¿Qué otras cosas te informaste en tus caminatas, en tus conversaciones con la gente? Bueno, lo que más me impactó a mí y que me permitió entender por qué la violencia fue apoyada inicialmente fue la mezcla de dolor y esperanza, de llanto y esperanza, que la vi en la estación San Pablo de Pudahuel, y también la vi en Puente Alto, y era que los vecinos lloraban por la destrucción de la estación, pero a la vez tenían la esperanza de que esa destrucción removiera a los políticos. Siempre ellos hablan de los políticos, pero ahí meten también a los empresarios, a la élite en el fondo, para que se dieran cuenta de lo que estaba pasando en sus barrios. Hubo una encuesta muy rara, muy contraintuitiva después del 18 de octubre, cuando le preguntan a la gente qué sensación le despierta la quema de las estaciones de metro, era esperanza. Sí, es que eso me lo dijeron a mí, pues te digo, en 2 estaciones, vecinos llorando y limpiando la estación. La estación San Pablo es muy importante porque ese era un sector poniente, que fue una de las primeras estaciones que se construyeron en los 70, donde no había nada. Entonces, que llegara un metro era parte de la integración física con la ciudad. Pero esos vecinos me decían, mira, acá tenemos tantos problemas con el narcotráfico, con la falta de servicios, con la falta de vivienda, con el Transantiago, lo hemos tratado de hacer ver, no nos escuchan, y nosotros esperamos que esta antorcha visibilice esto. Por eso era la esperanza. Y lamentablemente no ocurrió. Y se puede decir que hay una doble problemática ahí, porque en algunos casos se ve como una ausencia del Estado, pero tú no te sabría decir si 5 o 6 veces ocupas la palabra también indiferencia, que no Sí. solo es del Estado, sino que es social también. Sí, lo que pasa es que el problema que genera la segregación es que aísla a los... O sea, primero una ciudad grande, segrega, aísla, separa a los sectores mayoritarios, clases medias, sectores populares, de las personas que toman las decisiones, los separa geográficamente. Y si tú a eso le sumas una desconexión no solo física, sino que de ir a los lugares y ver lo que está pasando, es súper fácil caer en una burbuja, pues, en un ecosistema cerrado, que es lo que creo que está pasando hoy día con la Constitución, que no solo ahora, hace mucho tiempo, donde pese a todas las señales que da la población con sus votos, tú ves que esta élite sigue pegada en lo mismo. Entonces, por eso es que la indiferencia es cuando tú naturalizas que una guagua muera de una bala loca por el hecho de estar en Pudahuel. ¿Ah? O lo que pasó ahora en la Araucanía, ¿cierto? Que está la embarrada y 26 atentados,
¿cierto? Y donde le disparan un furgón escolar de niños entre Cañete y Tirúa. Cuando tú naturalizas eso... Porque ya ha ocurrido muchas veces. Claro, porque dices, sí, otro ataque a un búho escolar. Ya no tiene fecha. Claro, te empiezas a acostumbrar. Pero eso, como ocurre en sectores vulnerables o postergados, lo que hace que las soluciones no lleguen con la urgencia que deben llegar. Claro. El búho furgón escolar, si fuera atacado en Las Condes, produciría un impacto mediático mucho mayor. Sería un tema de cadena nacional, claro. Sería un tema de junta de ministros. Sería esto no puede seguir como si allá pudiera seguir. Claro, exacto, pero es que eso fue. Si acá hubo muchos niños que murieron por balas locas, destruyeron el Instituto Nacional a cuadras de La Moneda. Yo siempre digo que mi padre estuvo ahí, por lo tanto, a mí me duele 2 veces que ocurra eso, porque sé lo que para él significaba ese colegio. Y ocurrió a cuadras de La Moneda y nadie hizo nada en varios gobiernos. Entonces esa indiferencia lo que hace es que te va cerrando, aislando y creando un mundo paralelo a lo que está pasando en la ciudad, en la práctica. Antes de ir a un pequeño alto, ¿y cómo puede cambiar esa indiferencia? Porque yo creo que una forma de cambiar es llevar a personas a los lugares donde ocurren las cosas, pero si no van, es súper difícil que se motiven a hacer algo. Yo creo que hay gente que lo está haciendo. La Fundación Astoreca, la Fundación Nocedal. Hay privados que lo están haciendo silenciosamente. Hace muchos años. La Sociedad de Instrucción Primaria. En Puente Alto, en La Pintana, en distintos lados. Y hacen una labor extraordinaria, pero son muy puntuales. Ya. El Estado, yo diría que se ha ido alejando, pero el principal problema está en la política y sobre eso podríamos conversar más detenidamente. Vamos a entrar a eso porque ahora vamos a hacer un pequeño alto, Iván, y volvemos luego a seguir conversando sobre 7 cabezas. Perfecto, Alejandro. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos conversando con Iván Poduje, 7 cabezas, crónica urbana del estallido social, que se los recomiendo desde ya. Es una visión distinta sobre el 18 de octubre, una visión inteligente, culta, pero muy humana, y eso yo creo que tiene un valor especial. Yo disfruté el libro, no es mi especialidad, así que lo que no haya entendido es responsabilidad 100% mía, pero está escrito para público común y corriente. Iván, vamos al 18 de octubre. Una de las cosas que llama la atención y que tú mencionas es que si bien hubo algunos eventos, la llamada marcha más grande de Chile, que tuvo un cierto rostro más familiar, más de protesta cívica, en general hubo mucha violencia después del 18 de octubre y una segunda variante que es tan delicada como la primera, una tolerancia o justificación con la violencia. ¿Cómo se produce ese...? Yo distingo 2 cosas ahí. Una cosa es la esperanza, esa que hablábamos, que es terrorífica, terrible, de las personas que quieren ser escuchadas a través de la violencia que ellos no generan, que incluso son víctimas de ella, porque ellos sufrieron por los saqueos, por el metro. Pero eso dura poco, ¿ya? La otra violencia, que es la más compleja, es el uso de la violencia por razones políticas, culturales o intelectuales. Y eso tiene 2 problemas. Primero es que tú usas a la gente como carne de cañón, a los que más sufren, no pagan ningún costo y al contrario, adquieren más poder, que fue el caso del Frente Amplio, Partido Comunista en particular, que usaron la violencia, la avivaron el fuego. Fernando Hacha dijo, en un discurso le agradeció a los delincuentes que estaban saqueando, no los llamó delincuentes, pero porque eso había permitido el momento constituyente. Claro, lo dijo en la convención. Lo dijo en la convención, que es una brutalidad, porque él nunca pagaba un costo por eso, nunca le saquearon su supermercado, imagino. Entonces, ese uso político y para el poder de la violencia. Y lo segundo, que fue muy complejo, fue la idealización e incluso ¿cómo decirlo?, esta suerte de culto que se produjo intelectual, artístico, hacia la destrucción urbana. Sí. Eso lo encuentro absolutamente abominable, y ahí hubo muy poca gente que levantó la cara y decía, esto es una locura lo que están haciendo.
Que es una destrucción además muy, muy transversal. Es a negocios, es a mobiliario urbano, es a centros culturales, es a la calle misma, al metro, o sea, como que no es teledirigido a... No, mira, yo para hacer el libro leí todos los libros del estallido. O sea, no todos, pero la mayoría de los que estaban hechos. Y leí el de Baradit, que era el más entretenido, porque escribe muy bien, pero que era una fantasía. Él decía en su libro que había códigos, que estos vándalos solamente atacaban ciertos monumentos y no otros. Y ahí explico en el libro yo cómo estos tipos siempre, nunca tuvieron códigos de nada. Saquearon negocios pequeños, saquearon negocios de cadena, saquearon supermercados de barrio y supermercados grandes, vandalizaron monumentos de detenidos desaparecidos o de generales. Nunca les importó nada, ¿ya? Entonces, hacer una construcción posterior, ex post, para armarse un relato épico tipo revuelta con un origen político, primero era una deshonestidad intelectual enorme. Tú dijiste que en tiempo presente se veían dos cosas. Se instala como un derecho a quemar o a destruir, Sí. con impunidad, Sí. que es la peor mezcla posible. Claro, porque cuando tú veías, o sea, tú empiezas lo que hace la izquierda y también culturalmente los que lo amparan, artistas, arquitectos, que consideran que esto es una revuelta popular de las masas, hace una relación con la Revolución Francesa que yo nunca entendí. Entonces, claro, tú podrías básicamente hacer lo que quisieras en la calle, po. Vandalizar un monumento, destruir mobiliario, saquear, amenazar vecinos, todo estaba permitido, bailapasa, y había un respaldo intelectual y cultural a esa barbarie, pero de gente importante, no estoy diciendo, no, de escritores, de actores, de políticos, de... Eso te iba a decir, tú en una parte usas un concepto muy duro, la complicidad del mundo de las comunicaciones intelectuales con... Sí, con claro, esto. absolutamente. Absolutamente. O sea, y hasta hace poco, digamos, cuando para la campaña de la prueba y el rechazo, los artistas, donde estaban varios actores de teatro, Castro, que es un actor conocido, Culón de Quilapayún, se sacaron una foto atrás y tenían de fondo el Museo de Arte Moderno vandalizado entero. Vandalizado entero, que es un monumento histórico. Sí, claro. O sea, para ellos era como, por supuesto que en su casa jamás permitirían que hicieran eso. Era una actitud individualista, muy contradictoria con lo que ellos pregonan. Y para qué decir la televisión, lo que hizo Cavada, Rafael Cavada, de insinuar de la que en primera línea defendía a los vecinos de los carabineros, fue una locura completa, lo dijo en televisión y lo siguió afirmando, no solo él, lo pongo como ejemplo. Entonces ciertamente hubo una locura colectiva amparando esto porque había, ¿sabes qué había? Mucha proyección de deseos que no estaba considerando la destrucción que estaba generándose, no solo en la Plaza Baquedano, en las periferias, que fue terrible. Lo que pasa es que yo creo que en eso se produce una cosa que tú mencionas también, que tú estabas en el centro de la destrucción y volviste a tu oficina Sí. y veías que no pasaba nada. Nada. O sea, que acá estaba tranquilito, Nada. no me acuerdo si tu oficina estaba en Apoquindo o en qué Sí, sector por ahí. Apoquindo. Entonces dijiste, estaba como si no hubiera ocurrido nada. O sea, era una tranquilidad enferma, porque la gente paseaba perros, estaban los cafés, y yo venía, por ejemplo, no sé, pues de San Pablo, o cuando, me acuerdo cuando llegué, creo que fue el 20 o el 21, y de haber visto una estación, la Estación Protectora de Infancia, destruida en Puente Alto, todo saqueado, quemado, y llegaba a Las Condes a mi oficina y estaba todo normal. Entonces dije, esto claramente es una tranquilidad enferma, y hubo mucha gente que desde ese entorno tranquilo miró con mucho amor este incendio y esta quema. El libro tiene un nombre curioso, 7 cabezas, Sí, con K. sí. ¿Nos puedes explicar un poco por qué le pusiste ese título? Mira, originalmente eran varias cabezas para demostrar que no había un plan. Porque cuando yo partí esto, había dos teorías. Desde la derecha se decía que este era un plan castrochavista para derrocar al gobierno del presidente Piñera. Y desde la izquierda se decía que esto era una revuelta popular, mágica, autoconvocada, de las masas y todo. Bueno, todo eso era mentira. Al final había una mezcla de todo, pero nunca lo castrochavista. Entonces concluí que había varias cabezas a cargo de esto. Como el tema en ese momento de la discusión. ¿Y por qué 7? Bueno, porque cuando comenté que había varias cabezas y tenía otro número, una persona me dijo que podría ponerle 7 cabezas, porque 7 cabezas era está en la Biblia, como el Apocalipsis, y porque yo sentí, y es un monstruo además,
en la calle, yo vi algo parecido a un monstruo. Trato de relatar en el libro, no sé si lo logra hacer, pero el ruido, la enajenación, la destrucción del metro, sobre todo, que era el esfuerzo más grande que hicimos, eso para mí no era natural, no era físico, era metafísico. Independiente de mi religión, además, yo dije, esta cuestión no es... O sea, acá hay algo que está ocurriendo que tiene una dimensión metafísica. Entonces ahí esta persona me dijo, ponle 7 cabezas porque... Tú nombras varias cabezas, los liceos emblemáticos, Sí. las zonas ocupadas de la periferia, las Sí. barras bravas, los políticos, las clases medias, el mundo de la cultura y la desconocida que operaba en la oscuridad. Sí, sí. Eh, Esas son, cada una con su rol. ¿eh? Cada una con su rol. Sí. Y cada una además se fueron sumando, es como que se van entrelazando, una especie de espiral ascendente. Exactamente, y no hay una coordinación entre ellas que era la fantasía que tenía mucha gente, ¿ya? Por supuesto que algunas se aprovechan de otras, pero las zonas segregadas fueron muy importantes. Pues las zonas segregadas ya venían con problemas de anomia, de control de banda, de ausencia del Estado, entonces ahí prendió muy rápido el estallido. Tú dijiste que el 2010 me parece que hiciste el estudio que incluía Bajos de Mena. Sí. ¿Qué deduce, qué concluye un estudio de esa naturaleza? ¿Cómo es una zona segregada, un gueto urbano? Bueno, ahí lo definimos en función de 3 condiciones. El primero es lejanía, está lejos, a 1 hora, a 50, 60, 40 minutos, lejos. Segundo, homogénea. Lejos de los centros. Lejos del centro metropolitano. Ya. ¿Ya? Santiago, todas las ciudades tienen un centro metropolitano que es donde se ubica la mitad de los empleos. En París, en todas partes. Los servicios. Todo, la Perfecto. oficina. Y los barrios altos generalmente están cerca de ese centro metropolitano, en un sector residencial. En todas partes del mundo así. Y las periferias también están los sectores más postergados, ¿ya? Entonces, lo que ocurría en ese caso, ¿cierto?, era que esta segregación física, esta lejanía, lo que implicaba en la práctica eran más costos, pero también más distancia de las élites con lo que estaba ocurriendo, de los controladores. Lo segundo era homogeneidad, o sea, eran sectores homogéneamente pobres. En otras ciudades como París son homogéneamente pobres, pero también de una etnia homogénea. Hay barrios marroquíes, hay barrios musulmanes. ¿Te fijas? Entonces en Santiago, ahora ha cambiado porque ya tenemos segregación por etnia, pero por nacionalidad, pero entonces era socioeconómica. Y la tercera condición era el abandono, que es muy fuerte, Alejandro, porque el abandono es que no hay plazas, que está lleno de sitioriazos, que las canchas están vacías, que las escuelas están en una condición muy precaria, que los consultorios son unas casetas, que los carabineros están en prácticamente unos retenes todos destruidos. Entonces, esa mezcla de estos 3 factores hace que las personas que vivan ahí tengan una limitación en su libertad para surgir enorme respecto a cualquier otra persona. Y por ejemplo, hay cosas que uno puede decir son resultado de la pobreza, pero hay otras que son evidentemente resultado de una decisión política o una planificación. Por ejemplo, que haya pocas plazas o que el colegio no tenga una cierta calidad es una decisión política, no es un tema de pobreza. No, por supuesto que no. De hecho, el gran problema de la segregación es que más que la pobreza, es, como te decía, que se empieza a ser invisible y se empieza a naturalizar todas sus patologías. Entonces, todos los casos de violencia intrafamiliar, todo se produce en este entorno. Es un entorno que facilita las patologías sociales, ¿ya? Y que las multiplica. Pero por cierto que obedece a respuestas políticas o acciones políticas que algunas fueran hechas sin mala intención, como los bloques de vivienda social de 4 pisos sin ascensor, que ya son un desastre, son cárceles. En su momento se hicieron para reducir los campamentos, ¿ya? Y hay otras decisiones que se han hecho, que son más recientes, como liquidar la educación particular subvencionada, que tenía un costo gigantesco para la familia de clase media. Entonces, hay una mezcla de factores que incide en que estos sectores en particular queden cada vez más rezagados. ¿Puedes agregar un tema? Porque tú aquí además describes cómo son los departamentos. ¿Son de 33 metros cuadrados? Hay de todo, de 36, los más grandes ahora son de 50, pero el problema que tienen esos departamentos que son entregados en vivienda social es que muchas veces, como no hemos demorado en construir la vivienda social, se han ido hacinando. Quiere decir que las personas que no alcanzan a postular se quedan a vivir ahí cuando tienen hijos, o llegan desde otros hogares y empiezan a tener 8, 9, 10 personas por este departamento. Pero además no es tema de tu libro, pero hoy día entiendo que
que tenemos un déficit de unas 500, 600 mil viviendas en Chile. 650.000 viviendas en lo oficial. Pero eso es superior a lo que teníamos hace 5, 10 o 15 años. Sí, claro. O Porque, sea, por una razón muy simple, porque nosotros pasamos de construir 100.000 viviendas sociales a 80.000 viviendas sociales por año y ahora estamos en 40.000 viviendas sociales por año. ¿y cuál es, perdona que abuse de tu profesión y trayectoria, pero cuál es la razón de eso? Porque Chile tiene más recursos que hace 20 o 30 años o hace 5 años. Hay dos razones fundamentales. Una razón es la indolencia del poder con las personas. Que en el fondo, al llegar al poder, tú empiezas a obsesionar y a dedicar a trabajar el poder por el poder. Y te olvidas que el poder es para servir y para lograr esas cosas. Entonces, le quitas presión a que las cosas ocurran. En el Estado tú tenés que tener presión. A mí me enseñó un político que había que apretar hasta que se reviente, me decía. Usted aprieta hasta que se reviente, usted apriete, para que las cosas ocurran. Hay que estar encima, hay que estar encima. Y eso se empezó a perder. Y en segundo lugar, porque nos llenamos de una burocracia regulatoria, porque fuimos agregando exigencias de país desarrollado a proyectos precarios, y eso hacía que el tiempo, por ejemplo, para aprobar un proyecto pase de 3 a 8 y hoy día son 25 meses. Pero si uno proyecta, el año 2010 teníamos 26.000 familias viviendo en campamentos. Sí. El año 2018 habrán sido 40, 42.000. Sí, eran 40.000 aproximadamente. El primer discurso del presidente Boric en La Moneda ya íbamos en 80.000. Y hoy día ya pasamos los 100.000. Sí, 106.000 según nosotros, según Techo 110.000 familias. Claro, pero la proyección es altamente negativa, pues se ha multiplicado por 4 en 13 años, cuando Chile era un país que estaba acabando con los campamentos. Por supuesto. Y por otro lado tenemos esto que dices tú, y si uno, sin ser especialista, dice, ¿cómo te imaginas en un año más? Yo imagino con más de 650.000. O sea, piensa tú que todo eso es un mercado informal, que a diferencia de lo que ocurría, hay un cambio respecto a los campamentos de antaño, y es que hoy día tenemos una industria criminal encargada de tomar tierra y vender tierra a familias vulnerables. Es un mercado informal de vivienda que, según nuestra estimación, representa aproximadamente el 40% del crecimiento de los campamentos. ¿Ya? Es enorme y está creciendo por la impunidad para tomar terreno y por el retraso en las políticas públicas que proveen vivienda. En la práctica, Alejandro, tenemos un mercado negro de vivienda ilegal, de terrenos, que se está expandiendo a tasas aceleradísimas, y además tiene un componente que la inmigración irregular, muchas de estas bandas dedicadas a los terrenos hacen el servicio completo. Encontraron el mercado perfecto. Claro, cruzan al migrante y lo ubican en una vivienda y les cobran por ambas cosas. O sea, en Alto Hospicio tenemos el problema, en Iquique tenemos el problema en Antofagasta, en Copiapó, gran problema. O sea, hoy día en Alto Hospicio tenemos una ciudad de 25.000 habitantes que apareció en 4 años, que son todos campamentos, o sea, son todas viviendas informales. Te voy a dejar hecha una pregunta para cuando volvamos de una pequeña pausa. ¿Hay una solución en camino para eso? O sea, cuando uno dice, para dos cosas. Una, se está demorando 20, 25 meses la tramitación de las autorizaciones. Hay un proyecto que diga, mira, vamos a resolver esto y ahora se va a empezar a demorar 10 meses y no 25 meses. Y la segunda pregunta, para eliminar esas bandas criminales y resolver el problema de los campamentos, estamos con Iván Poduje, 7 cabezas, crónica urbana del estallido social. Volvemos de inmediato. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Estamos con Iván Poduje conversando sobre ciudad, estallido social, pobreza, políticas públicas, y estábamos en estas dos luchas. ¿Cómo acelerar un poco el tema de los permisos para que haya más construcción de vivienda social? Y en segundo lugar, ¿qué hacer con esta industria de la compra-venta de choza o casa en campamento? Bueno, ambas cosas están ligadas, porque cuando tú te demoras en entregar vivienda, aumenta la demanda del mercado negro.
Y lo que hay que hacer es que simplificar trámite, todo por decreto y ordenanza, no sé qué, que es un proyecto de ley, y en el fondo está súper claro lo que hay que hacer, qué decretos tienen que modificar, qué reglamentos tienen que modificar para reducir estos plazos. ¿Ya? Pero yo diría que lo más importante acá es que nosotros tenemos que hacer básicamente lo que los campamentos, estos loteadores brujos están haciendo muy bien, que es entregar a las familias sitios, pero no robados, no con calles de tierra, sitios urbanizados, con plazas, con áreas verdes, con escuelas, pero entregar la propiedad y luego entregar la casa. Y eventualmente que la familia pueda autoconstruir su casa, pero en un sitio de calidad, en un barrio de calidad. Esto, que parece algo, digamos, no sé cómo decirlo, descabellado para algunos, lo hizo Frei Montalva en los años 60. Sí, pues eso tiene historia. Y fue enormemente exitoso. Y nosotros hemos hecho un trabajo de investigación para ir a ver cómo están hoy día los barrios de Operación Sitio de Frei Montalva respecto a los barrios que construimos en los 90 con los bloques. Y están mucho mejor los de Frei Montalva, han tenido mejor vejez, tienen menos problemas de narcotráfico, las familias pudieron ampliar su vivienda, tienen menos problemas de hacinamiento. Entonces, tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo ya, rápido, y podemos hacerlo rápido. Y cuando tú has planteado eso, ¿qué tipo de reacciones hay? Lo encuentran muy bueno, pero ahí se enredan en el cómo. Pero llevamos varios años enredando en el Sí, cómo. por supuesto, pero lo que pasa, mira, al final del día, Alejandro, tú tienes que estar en el poder o influir en el poder. Si tú no estás en el poder y no influyes en el poder, es imposible que estas cosas ocurran. Nosotros hemos hecho en columna, artículos, seminarios, hace 30 años yendo, yo hice 17 años clase, invité a todos los ministros, sigan todos convencidos, y luego llegaban al ministerio y se llenaban del día a día. La burocracia. Y ¿sabes lo que otro que les pasaba? Se preocupaban de los costos políticos que tenían sus actos para ellos mismos. Y se olvidaban de que están ahí justamente para asumir esos costos políticos para que las cosas ocurran. Pero dos cosas. La primera, hace algunas semanas, el 7 de mayo, hubo elecciones para el Consejo Constituyente. Yo entiendo que no es la preocupación principal de los chilenos, pero podría salir de ahí algo que beneficie el derecho a la vivienda con responsabilidades para el Estado que sean concretas, o tú no ves por ahí algo relevante. No, nada relevante ahí, porque primero tenemos países donde el derecho a la vivienda está garantizado, y tenemos como Argentina, que es crítico, tiene hoy día un 30% del Gran Buenos Aires sin agua potable o alcantarillado, en villas miserias, con derecho a la vivienda constitucional. Y en España, que es un país mucho más rico, también tenemos un problema de déficit enorme. Entonces, lo único que haría garantizarlo constitucionalmente es que tú puedas acudir eventualmente a los tribunales o no sé dónde a exigirlo. Pero si el Estado no tiene buenas políticas públicas, no tiene buenos políticos, no tiene buenos ministros, ¿cómo lo va a hacer? No saca nada. Entonces yo creo que no sirve de nada. Es totalmente irrelevante en esta discusión. Y además corre el riesgo de asumir de que al tenerlo consagrado ya está resuelto el problema. Entonces tú pasas a otra cosa. Sí, no, claro. Es el gran riesgo que tiene la Constitución. Ya, pero lo segundo, en los buenos políticos, cuando tú dices el político no quiere asumir costos, toda persona quiere los menores costos posibles y los mayores beneficios, eso es parte. Sí. Pero yo encuentro que junto con tener costos, una política agresiva y positiva de vivienda tiene casi puros beneficios, más que costos. No, porque implica quebrar muchos huevos, porque hay muchos intereses que están acá. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Para hacer esta operación sitio 2.0, como la bautizó el ministro Montes cuando lo conversamos, tú tienes en contra a todos los activistas que están contra la expansión del suelo. Tienes en contra al Ministerio de Agricultura, que no quieren que se urbanice esas tierras. Tienes en contra a ambientalistas que consideran que la expansión de la ciudad es fatal. Ahora, yo le digo a todos ellos, eso ya está ocurriendo con los campamentos. De hecho, pero no le dan importancia. Tenemos un caso más dramático. La alcaldesa de Viña del Mar está frenando proyectos de vivienda social con permisos, por razones ambientales muy discutibles, y no hace nada con las tomas que avanzan sobre zonas de riesgo que son objetivamente peligrosas. porque son de hecho. Porque son de hecho... O sea, no la puede parar con un decreto. Exactamente. Entonces, y además porque hay una cierta idealización de la toma, sin considerar que hay mafia y narcos que están loteando terrenos para diversificar su negocio. Entonces es muy peligroso eso. Entonces tú tienes que tomar una decisión política que en un momento va a generar detractores y que por la magnitud que tiene
tiene ciertas complejidades. Pero yo, una de las cosas que valoro de tu libro, porque uno no termina deprimido con tu libro, No, pues la idea es no uno terminar termina deprimido. ilusionado. Claro. Porque el último capítulo se llama Santiago se ilumina. Y tú hablando de las 900.000 personas hacinadas por la pandemia, obviamente, de los problemas que tenemos hoy de vivienda, tú dices que hay muchos terrenos donde se podría hacer. O sea, Sí, claro. no es necesario hacer una expansión hacia no sé dónde, sino que hay terrenos que pertenecen a organismos públicos. Sí. Me acuerdo de Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, el que tengo en la cabeza en este minuto. Sí. Pero todas estas cosas al final son posibles. Si con la mentalidad, hoy esto es imposible, Churchill hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, No. pero bueno, convengamos que no hay muchos Churchill en la escena. Dando vueltas. Por supuesto, pero yo vi hace poco al ministro Monte, ministro de la Vivienda, pidiéndole por el diario a la empresa Ferrocarriles del Estado que no retuviera más los terrenos que nos entregara. Por el diario, un ministro pidiendo a una empresa del Estado que le entregara las tierras de una buena vez. Y la empresa de Ferrocarril del Estado, para tomar esa decisión, es un conjunto de directores. Claro. Es una empresa, porque además tú nombras a la empresa, yo nombro a la empresa de Ferrocarril porque me llama la atención, porque pierde no sé cuánta plata al año. Sí, un pierde no sé qué. desastre. Entonces, algún bien alternativo se podría dar a terrenos sin uso, no es que sean terrenos que... No, pero peor que sin uso y en venta. Entonces, yo lo que me decía, lo hablé con dos directores de ferrocarriles cuando yo fui asesor presidencial, y le decía, oiga, usted tiene que entregar los terrenos, pero yo tengo que velar por el patrimonio de la compañía. Y dije, ¿qué patrimonio? Usted está quebrada su compañía. Entonces, si fuera privado, estaría en la quiebra. Usted debe $2.000 millones que lo pagan todos los chilenos con sus impuestos. Usted entregue los Pero terrenos. ahí el Estado se lo podría cobrar así, pues, como parte pero ¿qué decía? Es que tiene una decisión del directorio. del directorio que él lo nombra. Todo era político, po. Pero si es que Entonces yo decía, bueno, pero entonces dígale a su directorio que no, porque los directores tienen como misión velar por el interés de la compañía. Entonces ahí lo que tiene que ocurrir es que el jefe de ese señor, que era el ministro de Transporte, o el jefe del ministro de Transporte, tiene que llamar a decir a los directores, sabe que ustedes tienen que entregar los terrenos, o si no se van todos para afuera como directores, po. Porque están puestos políticamente ahí. Y el presidente de EFE, que ese tiempo se llamaba Pedro Pablo Razzoli, Pedro Pablo, te aprovecho saludar, retenía los terrenos pensando que iba a mejorar el patrimonio de EFE que estaba quebrado. Y ahora nos enteramos más encima que había unos contratos hechos ahí medio truchos, como ocurre en estas empresas. Entonces, al final del día, Alejandro, hay mucha indolencia. Hay mucha... O sea, no sé, por eso es que a mí me molesta cuando, aparte de todos esos problemas, la ciudadanía vota y da un mensaje, como ocurrió el 4 de septiembre, el 7 de julio, un mensaje claro, y la clase política o las élites no lo toman en cuenta. ¿Tú ves una recuperación? ¿Tienes pensado un 7 cabezas 2.0? Me refiero a cómo ha mejorado, si es que ha mejorado la destrucción del patrimonio. O sea, si se ha ido recuperando ese patrimonio, si el centro es recuperable, si es que se le ha tomado atención a los barrios, o hay que poner de nuevo atención a esto, o si no vamos a tener en 3, 4, 5 años más un estallido 2.0. O sea, Alejandro, estamos trabajando en un libro no tan optimista, que espero sacar este año, que habla de los otros problemas que se están incubando por la migración irregular y descontrolada. ¿Por qué dice estamos en un grupo? Porque soy yo más el equipo que me ayuda de mi oficina. Pues el libro lo voy a sacar yo lo estoy escribiendo, pero me ayuda. Perfecto. Por el tema de la Araucanía, por el tema de la frontera norte, por el tema del avance de los narcos, por el tema de lo que está ocurriendo en Santiago Centro, tenemos la tasa de homicidio más alta de la historia. Entonces, las patologías que vimos que estaban ocurriendo, que dieron origen al estallido en 7 cabezas, ahora estamos viendo muchos más sectores sin que se le ponga la atención adecuada. Así que ese libro va a ser menos optimista en el cierre que este. Va a tener propuestas, por cierto, pero yo quiero dimensionar geográficamente el territorio que estamos no controlando como sociedad, no controlando como Estado, y peor, que están controlando organizaciones que son violentas y que amenazan a la calidad de vida y a la vida de las personas con total impunidad. Eso está ocurriendo hoy día.
Eso es muy interesante. ¿Te puedo dejar comprometido desde ya para venir a Historia, Libro y Bandera a comentar ese libro? Que sí, pues, por supuesto que ya, sí. Me interesa. Pero, estoy trabajando con la editora para poder sacar. Bueno, tú sabes que estos libros, bueno, tú sabes mejor que nadie que cuesta mucho cerrar un libro, porque ya está bastante avanzado. Pero sí, por supuesto que voy a venir. Ya, pues yo me lo leo completo, así que tengo que leérmelo primero, pero por supuesto que sí. Ya tiene título ya el libro. ¿Cómo se llama? Se llama Chile Tomado. Chile Tomado. Sí. Y es por la área en que el Estado, la sociedad no logra ocupar o... Son las áreas que están al margen del Estado, al margen del control de sistemas formales, pero sí de control de sistemas informales, y donde los vecinos que están viviendo esa realidad están absolutamente hartos, angustiados, desolados e indignados. Frei Montalva tenía una frase para esa gente, decía, ¿qué le puede decir la palabra democracia a esa gente? Exactamente. La palabra Estado de Derecho. Nada. La palabra Constitución. Nada. O sea, al final es un suicidio del sistema. Por supuesto que sí, pero ¿sabes qué es lo grave, Alejandro? Es que cuando tú empiezas a medir, por eso yo como arquitecto me llega muy natural porque tiene que ver con cosas territoriales, porque al final son dominios territoriales. O sea, cuando yo veo lo que está pasando en Barrio Mapocho y Yungay y el barrio, ¿cierto?, de la estación Mapocho, digo, bueno, ahí hay un dominio territorial geográfico donde el Estado se retira, ¿verdad? Y si esto lo empiezo a medir en la Araucanía, en Alto Hospicio, en Colchane, en Los Pejos, bueno, estoy empezando a generar un puzzle complejo. Y Frei Montalva tiene toda la razón, porque esos vecinos no creen en nada. Porque además llaman al 133 y el carabinero le pregunta, ¿dónde vive usted? En la población Joao Goulart de la Granja. No puedo ir con una pareja, tengo que esperar refuerzos. Sí. Entonces, si tiene... Un drama, pero mantengamos la esperanza. Este libro da algunas, viene un libro en camino, va a venir con muchos problemas como los que tiene Chile hoy y va a venir con algunas soluciones que esperamos tengan más luz pública, más decisión política. No nos vamos a ir sin que nos recomiende algún libro o qué libro has estado leyendo que te guste, porque tenemos una comunidad de auditores, lectores en Historia, Libro y Bandera, lo que sea, no tiene que ser de arquitectura. No, arquitectura ya leí demasiado, ya leí todo lo que tenía que leer. No, ahora me gusta leer de otras cosas. He leído con fascinación el libro Renato Garín, El fracaso. El de la convención. Sí, mira, es muy bueno, ¿eh? Es muy lo tuvimos bueno. Acá. Estaba sentado donde ti en el programa Historia, Libro y Bandera. Lo voy a buscar entonces en el podcast. Sí. Muy buen programa. Extraordinario, porque además además tengo una gran impresión de Renato Garín. Creo que uno de los pocos intelectuales realmente independientes de Chile. Y siempre es bueno tener un intelectual independiente que tiene la capacidad de, con argumentos, de hecho, ha tirado hartos palos a la Iglesia Católica. Yo soy católico y me ha removido, si me ha hecho. Pero palos no así de tuitero, no. Con reflexión, bien pensado. El libro es extraordinario, está... Buena recomendación. Sí, así que si lo pueden comprar... Quedamos con no sé qué edición lleva ya, Renato, lo leí muy bien. Se agotó de inmediato, así que... Muy bueno el libro. No sabes cómo te agradezco, Iván, por habernos acompañado. 7 cabezas para los que quieran tener otra recomendación de libro. Tienes tu casa, esperamos tenerte con el nuevo libro y muchas gracias por venir. Gracias, Alejandro. Ustedes no se vayan porque ya viene mi recomendación de libro como toda la semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar este libro de Gonzalo Vial, Política y Crisis Social, publicado por Idea País y con prólogo de Daniel Mansuy. Me parece que es un libro muy bueno porque recoge las columnas de este gran intelectual e historiador chileno que escribe sobre temas del pasado nacional, pero también, sobre todo, del presente en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI, la crisis educacional, la crisis social, la incapacidad del Estado para abordar numerosos problemas públicos, el recuerdo de figuras señeras como Jaime Eizaguirre y Mario Góngora, el análisis de los gobiernos de Pinochet y de Salvador Allende. Creo que es una obra que vale la pena. La aguda comprensión de la crisis social que vivía Chile a comienzos del siglo XXI nos permite también revisar algunas de las situaciones que tenemos hoy en nuestro país. Gonzalo Vial, Política y Crisis Social. Nos vemos la próxima semana en Historia, Libros y Banderas. Que estén muy bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.